Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a elaborar una tabla dinámica en Excel 2016 y el punto de partida es nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que tener es una tabla de datos ordenada y normalizada, y ya les voy a explicar qué significa esto y por qué es tan importante que la tabla esté ordenada y normalizada. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto y vamos a sacar una tabla dinámica para poder ver por categoría cuánto nos estamos gastando, y digamos que lo que básicamente puede hacer uno con una tabla dinámica, que es jugar con las variables y las diferentes funciones que puede tener una tabla dinámica, como son sumar, promediar, contar, en fin. Listo, empecemos con lo primero, que es dar una revisada a la tabla o a la base de datos, y son los primeros pasos para empezar a verificar que esté normalizada la tabla. Lo primero que debemos hacer es revisar el encabezado. Los encabezados de cada columna que vayamos a incluir en nuestra tabla dinámica deben tener un título. Por ejemplo, aquí vemos que en la columna J no tenemos título, son unos valores pero está sin título. Vamos a ver qué pasa cuando intentamos hacer una tabla dinámica como la tenemos. Vamos al menú Insertar, Tabla dinámica, seleccionamos toda la base de datos, hacemos clic en aceptar y Excel nos saca un mensaje de error. Dice: el nombre de campo de tabla dinámica no es válido. Para crear un informe de tabla dinámica debe usar datos organizados en forma de lista con columnas rotuladas. Es lo que les venía diciendo. Entonces vamos a corregir, damos aquí en cancelar y vamos a darle un nombre a esta columna. Vamos a llamarla valor. Listo. Si intentamos en este momento hacer nuevamente la tabla dinámica, nos va a arrojar el mismo error, y es por este siguiente detalle que tenemos acá, y hay que tener mucho cuidado con esto porque pasa con muchas tablas que nos pasan para analizar, o datos que nos pasan para analizar, y es que hay celdas combinadas. Miren que aquí en la columna H y J, donde está el campo de mes, tenemos una columna, una celda combinada. Esto Excel no nos permite hacer una tabla dinámica con este formato. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar a quitar esa combinación, seleccionando todas las celdas que están combinadas. Vamos al menú Inicio y aquí está activada la opción Combinar y Centrar. Vamos a hacer clic aquí y la desactivamos. Allí ven cómo todos los valores del mes quedan en una sola fila, en una sola columna, que es la columna H. Y como este campo nos queda vacío, tenemos que eliminarlo, porque recuerden que en una tabla no deben haber campos vacíos, sobre todo encabezados. Vamos a seleccionar toda la columna, clic derecho sobre el nombre de la columna, la I, y la opción eliminar. Listo. Bueno, sigamos revisando la tabla de datos. Aquí lo siguiente es que vemos que hay un espacio vacío en la fila 10, columna H, que corresponde al mes, y podemos rellenarla porque tenemos aquí la fecha, que es 26 de mayo. Aquí hay un error en los meses y la fecha, pero podemos ponerle junio para efectos del ejemplo. Listo. Y dando una revisada rápida, pues vemos que la tabla aparentemente está normalizada, está completa. Por lo menos no nos va a salir un error y nos va a permitir realizar la tabla dinámica. Bueno, para realizar la tabla dinámica hay dos opciones en donde vamos a alojar la tabla. Puede ser en la misma hoja donde estamos trabajando, ubicándonos en el cursor a un lado de la tabla, o en una hoja nueva. Vamos a alojarla aquí en la columna L. Volvemos al menú Insertar, Tabla dinámica. Nuevamente él nos pide seleccionar una tabla o rango. Vamos a la tabla y seleccionamos toda la tabla.
Y él aquí en el siguiente punto nos dice elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Entonces lo que yo les decía, podemos alojarla en una nueva hoja de cálculo haciendo clic en esta opción. Él va a crear una nueva hoja y va a alojar la tabla dinámica o hoja de cálculo existente y por defecto nos trae la celda donde estábamos ubicados, o si queremos cambiarla pues hacemos clic aquí y cambiamos la ubicación donde queramos. Enter y aceptar. Como ven, allí ya nos permitió crear la tabla dinámica con las correcciones que hicimos anteriormente. Él nos muestra la tabla dinámica en blanco, digamos que el esquema de la tabla dinámica, y a la derecha vamos a tener unos campos de tabla dinámica y la estructura de la tabla aquí en la parte inferior de esta ventana, que tiene básicamente cuatro campos. El primer campo es filtros, el segundo campo es columnas, el tercer campo es filas y el cuarto campo son los valores. Ya vamos a ver cómo utilizarlo. Y en la parte superior vamos a ver que están los campos que tiene la tabla o la base de datos que vamos a procesar con la tabla dinámica. Descripción, categoría, mes, valor, fecha. Entonces empezamos a analizar, depende de la necesidad que tengamos. En este caso queremos ver cuánto nos estamos gastando por mes y por cada una de las categorías, o una a la vez. Vamos a ver entonces por mes cuánto nos estamos gastando. Entonces vamos aquí, seleccionamos y arrastramos el campo mes. Podemos traerlo a las filas o a las columnas. Vamos a traerlo a las filas. Y como ven, él nos lista los diferentes valores que tiene el campo mes. Aquí hay un error, ya vamos a corregirlo. Es parte de la normalización de la que les hablaba al comienzo de la clase. Ahora vamos a traer el campo valor, que es lo que queremos sumar en este caso, y lo vamos a arrastrar al campo de valores. Por defecto, él nos trae cuando detecta un campo numérico, nos trae el cálculo de suma, pero eso se puede cambiar haciendo clic aquí en el campo que acabamos de arrastrar, clic izquierdo, seleccionamos esta opción configuración de campo valor y nos despliega esta ventana que vemos acá y nos da las opciones para hacer el cálculo con el campo que acabamos de incluir. Elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos de campos seleccionados. Como ven, podemos sumar, podemos contar, podemos hacer un promedio que nos traiga el valor máximo, el valor mínimo, producto y unas funciones adicionales. Pero las más utilizadas son estas primeras que vemos aquí. Entonces volvemos a seleccionar lo que nos interesa, que es suma, y hacemos clic en aceptar. Listo, ya aquí tenemos la tabla dinámica creada. Él nos totaliza todos los campos que encontró con este valor que es julio en inglés, junio abreviado, julio abreviado y julio en español. Entonces ahí tenemos que hacer la corrección de estos datos, la normalización, para poder que tengamos una información que nos genere valor. Entonces lo que tenemos que hacer es proceder a normalizar estos campos que vemos acá. Una forma fácil de hacerlo es adicionando un filtro a cada uno de los campos. Entonces nos ubicamos en el encabezado de cada columna, vamos al menú datos y seleccionamos la opción filtro. En filtro ya ven que nos aparece una flecha en cada uno de los títulos del campo. Vamos a corregir en este caso el mes, y como ven, Excel lo que hace es listar los diferentes valores que hay en este campo. Es decir, si tenemos algún error ortográfico o si tenemos como en este caso abreviado aquí el mes, pues él no va a hacer la inteligencia de juntarlos en uno solo, sino que lo va a sumar o hacer la operación que seleccionamos en la tabla dinámica por los diferentes valores que existan. Entonces vamos a poner todo en español y completo. Entonces aquí vamos a seleccionar estos campos que dicen JUL
Juli y aceptar. Y aquí nos quedan filtrados estos campos y vamos a escribirlos completos, Julio. Podemos copiar y pegar uno a uno para evitar que se nos vayan a ir valores en otros campos que no correspondan. Listo, ahí nos quedó Julio. Y como ven, ya solo vemos julio, jun y junio. Entonces nos falta corregir junio, abreviado. Y listo. Ahora sí ya vemos solamente dos valores. Entonces, como ven que ya los corregimos, pero la tabla dinámica sigue mostrándonos los 5 tipos de meses que habíamos visto inicialmente, y es porque no hemos actualizado la tabla dinámica, ya no se actualiza automáticamente. Para esto lo que debemos hacer es ubicarnos sobre la tabla dinámica. Una vez nos ubicamos, miren aquí en el menú que cuando estamos fuera de la tabla no existe un menú de tabla dinámica. Cuando nos paramos sobre la tabla se activa este menú, herramientas de tabla dinámica, con dos opciones, analizar y diseño. Entonces vamos a la pestaña analizar y seleccionamos la opción actualizar. Listo, ahí tenemos nuestra tabla ya actualizada y corregida, junio y julio, y los valores. Listo, aquí vemos que los valores no son tan fáciles de leer porque están sin ningún formato. Vamos a darle un toque para que lo podamos leer más fácilmente. Nuevamente clic izquierdo, configuración campo valor, y seleccionamos esta opción, formato de número, y aquí se nos despliegan estas opciones y vamos a seleccionar moneda, y ya vemos que aceptar, cambia totalmente y ya vemos los valores con una mejor presentación. Con la tabla dinámica podemos jugar con las variables, entonces podemos ver por mes y por categoría. Entonces le sumamos categoría, entonces él nos va a arrojar en junio cuánto nos gastamos en alimentación, y miren que nos pasa lo mismo. Aquí tenemos dos alimentación, una con tilde y otra sin tilde. Entonces, nuevamente tenemos que ir a normalizar la tabla, y por aquí tenemos otro, servicio y servicios, transporte y transporte. Entonces vamos a corregir inmediatamente estos valores, alimentación sin tilde, entonces le ponemos la tilde. Ok, el otro era servicio y servicios, y lo ponemos completo con la S. Y transporte y transportes, vamos con transportes. Ok. Y nuevamente vamos a tener que actualizarla para poder que veamos los cambios que hicimos. Menú, herramientas de tabla dinámica, analizar y actualizar. Como ven, ya la tabla quedó corregida. Listo. Podemos quitarle el mes y vemos solamente agrupados por categoría de gasto, sin incluir el mes, o podemos incluir nuevamente el mes debajo y le va a mostrar la alimentación, cómo evolucionó de un mes a otro. Por eso se llama tabla dinámica. Es muy flexible y podemos jugar con las diferentes variables o ponerlo el mes aquí en las columnas. Y vamos a ver entonces cada categoría, mes a mes, y un total general. Esta es otra forma muy práctica también de ver las tablas dinámicas. Listo, eso es todo. Espero que les haya gustado y les sirva. Gracias, chao.